Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con muchísimo gusto esta mañana al profesor Robert Silva García, es coterráneo además, vale la pena destacarlo. ¿Cómo anda, profesor? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por haberme invitado, por estar acá. Bueno, vamos a hablar de educación. Integra el equipo de asesores de Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry, que ayer rápidamente, con mucha sagacidad, estableció ese resultado en las elecciones brasileñas como el repunte de Aécio Neves para instalarse definitivamente en el balotaje. Allí hubo una asociación seguramente de Bordaberry con la realidad nuestra. ¿Entiende que puede darse ese escenario? Y nosotros estamos trabajando como el primer día con mucho entusiasmo, con el convencimiento que a partir del 1 de marzo tendremos a Pedro en la presidencia y no es necesario irse a Brasil, vamos a ver qué pasó en Salto. En Salto a Germán le daban las encuestas hasta último momento o fuera de las elecciones que no llegaba y sin embargo es el intendente de Salto con mayor índice de aprobación. Bueno, hay que transitar a veces en los actos y en las instancias seguramente con sus simpatizantes en esta polarización, definitivamente está polarizado el escenario hoy. Sí, en realidad nosotros, está polarizado pero sin perjuicio, nosotros encontramos siempre un espacio para hacer plantear nuestra propuesta, que es diferente en los distintos ámbitos, y por ejemplo el gusto de estar hoy contigo muestra esa realidad, es decir, que estamos presentando y queremos conversar de lo que estamos proponiendo en materia de educación. Exacto, allí hay un programa que después, si me permite, me detendré en algunos aspectos, pero había escuchado algunos comentarios que me gustaría plantearlos al comienzo. Por ejemplo, casi no existen docentes en los escalafones más bajos, allí hay una precariedad en el capital humano, en el recurso. Y en algunas especialidades, tengo entendido, egresan, por ejemplo, física y matemáticas, 25 profesores por década. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se enamora nuevamente al ejercicio de la docencia? Bueno, sin duda es una cuestión que tiene varias aristas, ¿no? Yo creo que lo fundamental en esto es iniciar un proceso de transformación y recuperar un problema que nosotros tuvimos, que es histórico, no es solo de ahora en materia de formación docente, pero a partir del año 2008 fue muy dramático con un sistema único de formación docente que unificó toda la formación docente en el país, que perjudicó en forma significativa transformaciones muy importantes que habían como los centros regionales de profesores, bajando la cantidad de horas, eliminando el profesor cargo, generando una fragmentación en la formación de profesores en todo el país, que se redujo en lo que hoy por hoy son las cifras. De 1.414 maestros, el año pasado 711, de 770 profesores a 650, habiendo apenas superado los 500 hace unos años. Entonces, hay que comenzar con la formación inicial de los docentes, pero también hay que tener otras medidas que nosotros las tenemos en nuestro programa de gobierno. Por ejemplo, becas de excelencia, incentivos para que los mejores estudiantes también se encuentren respaldados, es decir, además de respaldar a los de contexto con dificultades, que por supuesto hay que seguirlo haciendo e incrementarlo cada vez más, hay que también respaldar a los buenos estudiantes, aquellos que se esfuerzan, aquellos que por su trabajo y su mérito propio logran el éxito. Bien, profesor, en el documento, en el programa Compromiso de Cambio que ustedes han elaborado, se menciona varias veces el concepto de la universalización para la educación, para los distintos estadios de la educación. Entonces uno se pregunta cómo es posible desarrollar este concepto, esta idea, este proyecto, en atención a lo que decimos, la ausencia del capital humano. Sí, hay que desarrollar diversas estrategias. Otra que nosotros estamos trabajando fuertemente es también a incorporar al sistema educativo, yo soy un producto de ello, a egresados profesionales universitarios que quieran incorporarse a trabajar por la educación. Pero a ver cómo es eso, por ejemplo, yo me recibo mañana de... no sé, de abogado, como se dice. De abogado. Sí. Y luego tenés, yo tuve cerca de 2 años de pedagogía, de ciencias de la educación, de didáctica, en donde me formé en aquellas cuestiones propias del enseñar, del formar al otro, de las cuestiones típicas de la docencia, porque se supone que el conocimiento sustantivo ya lo tenía a través de la universidad. Y rompemos aquella lógica que es donde el país tiene que comenzar a avanzar, a romper las lógicas y las divisiones que en vez de unirnos nos han separado. La lógica Grompone-Ferreira, el IPA por un lado, la universidad por otro, y comenzar a tener mayores recursos humanos. Sin duda, miren, nosotros egresamos más de 200 profesionales y yo me incorporé en la UTU y era el fuerte foco en la UTU en aquellos entonces con el bachillerato tecnológico. Pero además, las tecnologías de la información y la comunicación tienen que ser una herramienta fundamental
para lograr obtener nuevos recursos humanos. Y ahí potenciar la formación semipresencial, la formación a distancia, la formación de los que están y también de los que se quieran incorporar. ¿Darle rango universitario al docente es también algo que debe ser atendido como prioridad? Nosotros trabajamos fuertemente. Mire, si hay algo que nos sentimos llenos de orgullo, es que a partir en el 2005 se presentó por el entonces senador Julio Sanguinetti un proyecto de ley y las sucesivas instancias fueron haciendo que se dijera, no, va a llegar la ley de educación y vamos a tener docentes universitarios, que es una deuda histórica del país. Llegó la ley de educación, no venían las discusiones hasta que trabajamos con todo el equipo y con Pedro Bordaberry y presentó en abril de 2012 un proyecto de ley de creación de la universidad para los maestros y los profesores. Luego se comenzó a discutir, trabajamos fuertemente en un proyecto que considerara el de Pedro y que considerara uno que posteriormente mandó el Poder Ejecutivo y se llegó a un acuerdo donde las diferencias estuvieron y nosotros igualmente desde Vamos Uruguay participamos activamente y llegamos a un acuerdo y votamos. Las diferencias en cuanto al cogobierno hicieron que el proyecto naufragara. ¿Y debía naufragar un proyecto tan ambicioso por ese aspecto del cogobierno? Mire, para nosotros trabajamos fuertemente para que no. Particularmente fue Pedro en que impulsó muchísimo el que había que tener la universidad y en diputados y en senadores Vamos Uruguay lo votó. Bueno, ¿cuál es el límite de educandos que debería tener una clase? Bueno, ahí hay estudios, ¿no? Nosotros se habla generalmente de 25 estudiantes, que es el límite, el óptimo ideal. Nosotros en el país hemos tenido un avance y hay que reconocerlo en materia de educación primaria, sobre todo por la baja de la matrícula de educación primaria, que es muy importante. Hemos logrado bajar el número de alumnos en el aula, por cada docente. Sin embargo, en educación media seguimos con problemas. Exacto. Tenemos más de 30 en muchos lugares. Bueno, sí, y bastante más. Y en muchos otros más de 40. Hay liceos acá en el contexto periférico que tienen más de 40 alumnos. Tengo colegas cerca que me de lo 50, por decirlo en esos términos. Sí. Ahora, y ahí vamos al mismo punto. El óptimo es 20 y tenemos saturación muchas veces en algunas clases y tenemos pocos liceos, pocos docentes. ¿Usted entiende que aún así, en este contexto, es posible avanzar? Sí, y fuertemente. El país tiene una rica historia en materia de asumir los desafíos en cuestiones educativas y nosotros estamos por esa lógica. Creemos que hay que trabajar en la formación de docentes y en generar nuevas alternativas, a su vez, ¿no? Bien. Es decir, en los propios centros. Exactamente. Bueno, hay una propuesta del Partido Nacional de organizar currículum de ciclo básico en base a los anillos de prioridades, o sea, dicho por estas horas, anillos de prioridad pedagógica, creo que es la denominación correcta. El sistema de asignaturas, en realidad, o de áreas. Allí hay un contraste con la postura del Frente Amplio que entiende que hay que formar para solucionar problemas. ¿Cuál es la posición que asume el Partido Colorado? Nosotros lo tenemos en nuestro programa de gobierno, lo venimos trabajando hace mucho, venimos sobre todo considerando propuestas que existen en el país. Hay que ver lo que pasa en el mundo, pero también hay que ver lo que pasa en el país. Hay una experiencia muy exitosa de séptimo, octavo y noveno año, que nosotros la vemos con muy buenos ojos y creemos que hay que avanzar hacia un ciclo básico único, unificado, de 4 a 14 años, con unidad didáctica, unidad pedagógica, con espacios fundamentales de aprendizaje, con un apoyo decidido y una personalización en lo que es a la educación del estudiante y sobre todo con una cuestión fundamental, que es poner el centro en el alumno. Y poner el centro en el alumno implica que se apodere de su propio aprendizaje. Ahí hay una coincidencia con el Frente Amplio, por ejemplo. Sí, ellos coinciden con nosotros, nosotros lo venimos hablando y ellos ahora están en ese tema y nosotros nos parece una cosa muy buena. El alumno como centro. El alumno como centro. ¿Eso significa también tomar distancia de lo que se denominan los corporativismos en la educación, por ejemplo? Yo creo que acá, independientemente de los corporativismos, hay que devolverle, y nosotros también lo tenemos en nuestro programa, el protagonismo a la familia y a la comunidad. Es decir, tiene que devolverse a lo que era en tu época y en la mía, allá en Tacuarembó, cuando íbamos a la escuela de José Pedro Varela, como iba yo Artigas. A la escuela a las 7, la de la avenida. Exacto. La alianza estratégica que existía entre la familia, el centro educativo y la comunidad. Es decir, la familia, lo sigue diciendo la literatura universal, es parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que estar, la escuela no puede sustituir a la familia, ni la familia tampoco, y más en un contexto de cambio como en el que estamos. Pero a su vez, la comunidad
tiene que proyectarse a través de sus centros educativos. El centro educativo tiene que volver a tener ese protagonismo que muchos lo tienen. Ojo, los que somos del interior vemos que muchos continúan igual o incluso superiores, pero en determinados contextos la educación ha dejado de tener ese papel de ser el canal para alcanzar las oportunidades que El existen. compromiso como factor de cohesión, digamos. Totalmente. El compromiso del docente, también del alumno en su medida, pero sobre todo del entorno familiar. Incluyendo la diversidad, ¿no? Que eso es fundamental. Nosotros tenemos que salir de una matriz que hace el uniforme, es decir, para todos lo mismo en determinados tramos etarios. Tenemos que apostar fuertemente a una educación inclusiva que va más allá de la educación, de incorporar a personas de contexto sociocultural con dificultades, sino que también a los discapacitados, es decir, atender todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos tienen oportunidades de aprender y por eso tenemos que ir y trabajar. Bien, doctor, voy a ir a algunos puntos que están asociados al programa Compromiso de Cambio y uno tiene que ver con consolidar la evaluación como instrumento de cambio. Sin duda, sin duda. Muchas veces acá en el Uruguay, y yo recuerdo cuando estaban en el gobierno de la educación, que siempre agradezco infinitamente la oportunidad que tuve de aprender una experiencia muy buena y muy difícil. En plena crisis, nosotros con 1/3 del presupuesto que hoy por hoy la educación tiene, llevábamos adelante un sistema educativo con varios miles de alumnos más. Que allí queda zanjada esa discusión entre si es necesario más recursos o mejor gestión, digamos. No, más recursos en educación siempre son necesarios, pero más recursos con mejor gestión. Mira, nosotros teníamos en el país una vieja discusión, que era la educación se arregla con más recursos. Sí. Bueno, hemos visto que no es así, que tenemos más recursos y los resultados en muchas áreas son peores. El índice de fracaso educativo en educación media no ha parado de crecer. Los aprendizajes en educación primaria han bajado y tenemos, sin embargo, un presupuesto histórico. Más recursos, pero necesariamente mejor gestionado. Pero tú me preguntabas Sí, de la evaluación. Exacto. La evaluación es un instrumento fundamental para el cambio. Tú fíjate cuando Pedro propuso en diciembre del año pasado comenzar a trabajar por un acuerdo, por un pacto por la educación y mandó un documento de los tantos que hemos elaborado desde el Partido Colorado a todos los precandidatos para sentarse a hablar por la educación. Una de las visitas que hicimos, o la única, porque mandó cartas a todos los precandidatos, fue al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Porque acá tampoco podemos partir de la lógica, como lamentablemente tuvimos desde el 2005, de que todo lo anterior es malo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una excelente decisión, un excelente cambio por el cual nosotros vamos, por él y por más a través de una agencia nacional para el desarrollo y la calidad de la educación. Y la evaluación tiene que ser el instrumento de cambio. Nosotros tenemos que saber cómo venimos, cómo estamos, para saber qué cambios tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir y tenemos que lograr transformaciones y ponernos metas ambiciosas. Bueno, parece un juego de palabras, pero ¿quién evalúa? Y a esto le agrego, ¿quién evalúa a los que evalúan? Sí, sí. Porque allí hay un aspecto relevante. Muchas veces se sostiene de parte de la docencia que les van a evaluar personas que hace años que no pisan un aula. Sí, nosotros tenemos, mira, nosotros creemos, y está también en nuestro programa, que hay que transformar la supervisión educativa. A ver, nosotros tenemos un sistema de evaluación perimido, primero dividido. Tenemos una inspección de educación inicial y primaria por un lado, una inspección de educación secundaria y una inspección de UTU por otro lado. Nosotros primero creemos que hay que salir de la lógica de la inspección para hablar de supervisión, acompañamiento, guía del docente. A veces el término Claro, afecta. Nosotros no hablamos de inspecciones, nosotros hablamos de que vamos a crear áreas de supervisión y de acompañamiento de los docentes regionalizadas e integradas. Es decir, el alumno cuando sale de primaria es diferente luego que pasa enero y febrero y se incorpora a secundaria, o es el mismo alumno. O el índice de fracaso educativo que tú en sexto no llega al 2% y en primero del Liceo de Montevideo es del 44%. ¿Eso qué te habla? ¿Fracasa el alumno o fracasa el sistema educativo? Y la inspección, la evaluación, el acompañamiento y el seguimiento de los docentes juega, como tú lo decís, un rol fundamental. Y nosotros vamos por un cambio en la supervisión y otra cosa que es fundamental en eso que tú decís de la evaluación y el acompañamiento del docente. El cambio y el fortalecimiento de los equipos de dirección. El equipo de dirección de cada escuela, de cada liceo, de cada UTU, juega un rol fundamental.
clave, son la columna vertebral del proceso de cambio, junto con la comunidad educativa y junto con la comunidad de padres y la comunidad en la cual el centro educativo está inserto. Mejores directores, con concursos que no solo evalúen la antigüedad o el ser el mejor en mi asignatura, sino el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y a su vez directores estables. Bueno. No como me pasa hoy a mí en UTU, que todos los días cambiamos de director, lo cual no es culpa de los directores que dejan su mejor esfuerzo año a año, sino por un sistema que hay que transformar. ¿A esta altura se transformó en algo utópico aquello de la pertenencia del docente a su institución? En muchos lugares, sí. En muchos lugares, y por eso nosotros también vamos por una cosa que lamentablemente a partir del 2006 dejó de existir, que es el profesor cargo. Sí. Nosotros creemos que tenemos que volver al profesor cargo, que se creó en la administración del profesor Germán Rama, que tenemos que ir por lo que se... Mirá, estamos todos de acuerdo. En los acuerdos multipartidarios del 2012 se firmó y se estableció que a esta altura tendríamos el 75% de los profesores cargo y tendríamos profesores radicados por 3 años, que no tengamos que pasar lo que pasamos todos los años cuando vamos y no sabemos qué va a pasar, si elegimos hora. Yo elijo en UTU y la realidad, sin perjuicio del excelente trabajo que hacen los compañeros funcionarios, el sistema hay que cambiarlo. Estamos llegando a fin de año y hay todavía horas por asignarse. Sí, sí, por un sistema que claramente no funciona, que se agudizó, Mirá que nosotros hicimos algunos cambios importantes, en particular en la administración del profesor Jorge Carbonell en secundaria. Esos cambios, luego tuvimos problemas administrativos, problemas de gestión, y que además hay una carencia docente que hay que tener ingenio para Bueno, atender. Robert, algunos otros apuntes. Por ejemplo, ustedes plantean reducir el fracaso en la educación médica básica a un 15%, o sea, a la mitad de lo que actualmente existe. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace a través de un cambio en el marco curricular, que no es solo un diseño, es decir, bueno, ahora vamos a hacer de 4 a 14, sino el contenido. El 49% de los jóvenes que abandonan la educación media hoy por hoy, lo dice la encuesta continua de hogares, lo hace porque no encontraron en la educación lo que fueron a buscar. ¿Y qué tiene que encontrar el chiquilín en la educación? Bueno, para que lo comprometa. Bueno, vamos a lo que dicen los propios estudiantes. En Paso Severino cuando se reúnen, sí, sostienen que la educación tiene que darles herramientas para insertarse en la sociedad. Por eso vamos a aquello de formar para resolver problemas. Exactamente, para trabajar en la resolución. A ver, tenemos que salir de la lógica del conocimiento, de evaluar cuánto saben de matemática y geografía, de los afluentes, de los ríos, de los hechos históricos, para ver las herramientas que me da el aprendizaje de las ciencias o de la lengua o de la matemática para resolver los problemas que yo tengo en la sociedad. Algo de eso es lo que evalúa PISA. Algo de eso me dijo Fernando Filgueira. Además, respetando mucho la postura asumida por Pablo da Silveira y también tocando algunos aspectos contenidos en el Partido Colorado. ¿Y por qué no se juntan? Pero es que nos hemos juntado. ¿Sabes cómo está titulado nuestro capítulo de educación en el programa? De los diagnósticos y discursos a la acción. Hay acuerdo, nosotros también, y Pedro lo ha dicho muchas veces, estamos convencidos que hay que incorporar a más actores al acuerdo, lo decimos acá, en la Agencia Nacional para la Calidad y Desarrollo de la Educación decimos que tiene que estar incorporada la sociedad, los empresarios, los trabajadores, para pensar la educación de futuro. Hubo acuerdo, lo que hay que hacer es resolver, ejercer legítimamente la autoridad y tomar las decisiones que hay que tomar. ¿No se ejerce legítimamente la autoridad hoy? Nosotros creemos que ha faltado al gobierno el poder de decisión necesario para llevar adelante los cambios. Lo dicen los resultados, ¿no? Bueno, allí el Ministerio de Cultura debe jugar un papel un poco más relevante. Nosotros lo tenemos fuertemente. Y no lo decimos solamente, sino que lo escribimos y lo tenemos en nuestro programa de gobierno, que esa es una diferencia importante. Nosotros en nuestro programa de gobierno trabajamos sobre la lógica, y el equipo así lo planteó, y Pedro fuertemente lo ha impulsado, de una trilogía. Ministerio de Educación y Cultura como el responsable de implementar, de desarrollar, de velar por las grandes líneas de la política educativa, como debe ser en todas las áreas. Los entes de la educación respetando a rajatabla la autonomía técnica que la Constitución establece. Y por otro lado, la Agencia Nacional para la Calidad. Hay que pensar en el futuro. Mirá, nosotros en esto, brevemente te digo, queremos separar lo que es la gestión de lo que es el planeamiento educativo, la planificación, el pensar la educación que tenemos que tener de cara a aquí unas décadas, que hoy en el Uruguay eso no se hace. ¿Cómo se inserta la educación privada en todo esto? Nosotros hablamos, y lo decimos también, de una necesidad de complementariedad. Existe un divorcio en la educación del Uruguay
entre la educación pública por un lado y la educación privada por el otro. No tenemos duda, y la historia de nuestro partido y de nuestra gente nos dice, el país lo salvamos con la educación pública, pero eso te debe llevar a que tú tenés que negar la existencia o no coordinar o no complementar con el 17% que va a la educación privada o con los miles de alumnos que van a las universidades privadas. Hoy por hoy tenemos un Sistema Nacional de Educación Pública que no integran la educación privada, y tenemos a su vez un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública que se está iniciando. Y una Comisión Nacional de Educación, que ahí sí están las privadas, que prácticamente no funciona o no se integra. Nosotros vamos fuertemente por una lógica de complementariedad público y privado. Acá hay que unir para lograr obtener mejores resultados. ¿Hoy lo privado es mejor que lo público en materia educativa? Yo creo que lo privado tiene la particularidad de que atiende un contexto de la población o sectores de la población que lo público atiende también, pero mayoritariamente atiende contextos vulnerables. Pero sin perjuicio hay experiencias privadas que son exitosas. Yo no me voy solo a los centros privados como el Jubilar o el Impulso, sino que también me voy a centros educativos públicos de gestión comunitaria como los CAIF, que son un ejemplo de éxito en primera infancia y en educación inicial. Bueno, otro apunte, lograr tasa de egreso de al menos 50% de alumnos de entre 18 y 20 años en educación media superior. Parece también una cifra ambiciosa. Es algo que habíamos logrado habíamos acordado en los acuerdos del 2010. Sí. Nosotros hoy por hoy... Los de la foto, digamos. Claro, exacto. Lo de la foto, que es triste decirlo, pero yo quiero, en esto de los acuerdos quiero hacer una precisión. Cuando se habla que los acuerdos educativos fueron superficiales, yo quiero decir que no comparto. Los acuerdos educativos del 2010 y del 2012. Cuando se dice que los acuerdos educativos solo atendieron la cuestión institucional y del poder, no es así. Si tú vas a los acuerdos del 2010 vas a ver que hay líneas estratégicas y metas establecidas como esta que tú decís, que está en nuestro programa de gobierno. Pero es que nadie que lea los acuerdos de 2010 puede estar en desacuerdo con lo que allí se dice. El asunto es que luego no se hace carne. Entonces, no se cumplieron. Y bueno, es una realidad. ¿De qué vale? No, vale en el sentido... O se cumplieron, también hay que decirlo, de manera parcial. En algunos aspectos se cumplieron. En algunos aspectos se intentó cumplir y algunos logros se obtuvieron. Pero en realidad en lo que era más importante no tuvimos ese éxito. ¿Yo sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, lo que pasa, que dicen, en el país no ha habido acuerdos, entonces en el país no es posible. No, porque tratan de diluir lo que es la responsabilidad en el ejercicio del gobierno. Y yo creo que eso no es así, que hay muy buenos acuerdos que si los hubiésemos cumplido y si hubiésemos adoptado las decisiones que había que adoptar, hoy otra realidad tendría. Bueno, algunos comentarios de estimados amigos del Twitter, por ejemplo, Claudio Pastrana dice, la docencia hasta la de ciencias es una actividad humanista, es bastante difícil que los 4 años de materias del IPA se hagan en 2. ¿Comparte esa mirada? Yo creo que hay que rever un programa, lo que te decía del ciclo básico, del programa único del 2008, que es absolutamente asignaturista, cargado tenemos más carga horaria que la educación universitaria y además sumado a la práctica. Entonces es un plan que en vez de atraer estudiantes los expulsa. Bueno, después otro comentario. No hay centros para el proyecto mágico de ciclo básico integrado. Todos los docentes centramos la práctica en el estudiante. Sí. A ver, lo de centrar la práctica en el estudiante lo dice Varela, por favor. Lo que pasa es que del dicho hay que ir al hecho. Y además, lo de los centros educativos, acá está muy buena esa pregunta que han hecho, porque nosotros no creemos que las escuelas hay que transformarlas en liceos y los liceos en escuelas. Y no creemos que hay que agrupar todo en un único centro educativo. Lo que nosotros hablamos es de un marco curricular común, que exista unidad y que no pase lo que nos pasó hace un tiempo atrás, que tú te acordarás que secundaria dijo, vamos a cambiar la currícula del ciclo básico, lo hizo sin consultar a la UTU, de espaldas a la UTU, y además sin consultar a primaria. Pero lo peor, cuando llegó al CODICEN, el CODICEN le dijo, no, pero nosotros estamos trabajando en otra cosa. Entonces, acá hay que tener unidad pedagógica y didáctica, que sea, nosotros hablamos de tramos, en donde el conocimiento vaya en proceso permanente, de aumento, donde se cambie la evaluación, la repetición, todas esas cosas que parecen fundamentales. ¿Qué daño le ha hecho el chacrismo a la educación? Totalmente, y en muchos aspectos. Yo te digo, mirá, yo fui secretario general de secundaria, fui secretario general de CODICEN, padecí muchísimo eso,
y creo que en los últimos tiempos se ha agudizado y hay que trabajar fuertemente por la articulación y la integración del sistema educativo. Hay autoridades que no han pisado un aula en 30 años, dice un profesor. Sin duda, sí. Hay profesores, colegas que hace muchísimo tiempo que no tienen esa supervisión y acompañamiento. Bueno, a cuenta de seguir hablando de estos temas apasionantes, Robert, ¿consolidar un sistema universitario nacional es posible? Bueno, es una de nuestras propuestas. Nosotros lo propusimos en los acuerdos del 2010, se plasmó, luego cuando se mandó la propuesta de ley de la agencia de acreditación, se acredita, y lo sigue diciendo hoy el partido de gobierno en su programa de gobierno, tiene que, hay que acreditar solo la educación privada y que hay que articular solo la educación pública. Y nosotros decimos no, el país de futuro es aquel en donde todos nos unimos, todos aunamos esfuerzos públicos y privados, y nosotros tenemos, el fin de semana salió una idea muy innovadora, que es a través del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Licitar carreras? Licitar carreras. Licitar carreras entre universidades. Entre universidades. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, nosotros creemos que hay que dar una fuerte apuesta, entre otras cosas que hablamos acá, con el equipo del profesor Oscar Ventura, un equipo formidable que tenemos de mucho profesionalismo y que mira el Uruguay de más allá, una fuerte apuesta a las ciencias básicas, y dentro de las ciencias básicas nosotros decimos, bueno, hay áreas específicas que hay que, como las ingenierías y distintas áreas de la salud, del agro, que nosotros hay carreras que el país no cuenta, hay formaciones que el país no tiene, y por eso decimos, bueno, desde el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que vamos a crear, trabajar fuertemente y decir, bueno, esta es una carrera que el país necesita. Bien. Preséntense y el que obtenga el mejor resultado la va a impartir. Está bien, bueno, vamos a desarrollar ese concepto más adelante. ¿Cuánta gente talentosa hay en todos los partidos y aún independientes con esto de la educación, ¿no? Como ciudadano uno aspira a que algún día se sienten a la misma mesa, pero bueno, ojalá que así sea. Muchas gracias, Robert. Gracias a ti por la invitación y esperemos que así sea, es el desafío que tenemos todos. El profesor Robert Silva estuvo con nosotros, vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen. Definitivamente está polarizado el escenario hoy. Sí, en realidad nosotros, está polarizado, pero sin perjuicio, nosotros encontramos siempre un espacio para hacer plantear nuestra propuesta, que es diferente en los distintos ámbitos, y por ejemplo el gusto de estar hoy contigo muestra esa realidad, es decir, que estamos presentando y queremos conversar de lo que estamos proponiendo en materia de educación. Exacto, allí hay un programa que después, si me permite, me detendré en algunos aspectos, pero había escuchado algunos comentarios que me gustaría plantearlos al comienzo. Por ejemplo, casi no existen docentes en los escalafones más bajos, allí hay una precariedad en el capital humano, en el recurso. Y en algunas especialidades, tengo entendido, egresan, por ejemplo, física y matemáticas, 25 profesores por década. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se enamora nuevamente al ejercicio de la docencia? Bueno, sin duda es una cuestión que tiene varias aristas, ¿no? Yo creo que lo fundamental en esto es iniciar un proceso de transformación. Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto esta mañana al profesor Robert Silva García, es coterráneo además, vale la pena destacarlo. ¿Cómo anda, profesor? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por haberme invitado, por estar acá. Bueno, vamos a hablar de educación. Integra el equipo de asesores de Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry, que ayer rápidamente, con mucha sagacidad, estableció ese resultado en las elecciones brasileñas como el repunte de Aécio Neves para instalarse definitivamente en el balotaje. Allí hubo una asociación seguramente de Bordaberry con la realidad nuestra. ¿Entiende que puede darse ese escenario? Y nosotros estamos trabajando como el primer día con mucho entusiasmo, con el convencimiento que a partir del 1 de marzo tendremos a Pedro en la presidencia, y no es necesario irse a Brasil, vamos a ver qué pasó en Salto. En Salto, bueno, a Germán le daban las encuestas hasta último momento, o fuera de las elecciones, que no llegaba, y sin embargo es el intendente de Salto con mayor índice de aprobación. Bueno, hay que transitar a veces en los actos y en las instancias, seguramente con sus simpatizantes, en esta polarización. Y recuperar un problema que nosotros tuvimos, que es histórico, no es solo de ahora en materia de formación docente, pero a partir del año 2008 fue muy dramático, con un sistema único de formación docente que unificó toda la formación docente en el país, que perjudicó en forma significativa
transformaciones muy importantes que habían, como los centros regionales de profesores, bajando la cantidad de horas, eliminando el profesor cargo, generando una fragmentación en la formación de profesores en todo el país, que se redujo en lo que hoy por hoy son